Hoy conocemos a Álvaro y a Ángela, dos músicos que dejan que el arte hable a través de ellos. Bienvenidos. Y que empezamos presentándonos un poquillo. Sí. Empiezo yo, para romper un poco el hielo. Yo soy Jairo García, contrabajista de la Horcam, estudiante de música en el Conservatorio de Atocha de Madrid. Y nada, aparte también hago mis proyectillos con Psicolo Músico, la cuenta que conocemos y demás. Y nada, empezando un poquillo ahora también con el tema de entrevistas como estamos haciendo ahora. Y con muchas ganas, ilusión de conoceros a cada uno de vosotros y de ver un poquillo pues, qué decimos y qué tenemos que decir sobre la música y sobre los conciertos que vamos a hacer. Yo, igual que Jairo, soy estudiante también de conservatorio. Entré este año al Superior de Musikene en Donosti. Y pues nada, también soy trompetista de la Horcam, de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Y pues nada, tenemos el placer de tener a Álvaro, en este caso, tocando de solista con nosotros. Y pues nada, si queréis presentaros los dos un poco. ¿Voy yo ahora? Sí. La mejor para hacer. Vale, es que me he puesto nerviosa. Pues nada, yo soy Ángela, soy pianista, soy directora y coach. Y me encanta llevar una vida en la que puedo compaginar todos mis intereses, todas mis pasiones. Y llevo, igual que tú, una cuenta de Instagram en la que comparto pues todo lo que he aprendido, se llama Clásica Despierta, y comparto todo aquello que me ha ayudado en mi camino musical para poder vivir la música desde el disfrute, para poder vivirla con confianza y dejar a un lado el miedo, ¿no? que está tan presente muchas veces en los conservatorios. Así que nada, te toca. Bueno, yo soy Álvaro y toco la guitarra. A grandes rasgos. Y esta noche pues voy a tocar el concierto de Aranjuez junto a vosotros, a la Horcam, en Aranjuez. Así que nada, pues cumpliendo un sueño. Qué bonito ese concierto, ¿eh? Sí, sí. A mí me encanta. Cada vez me enamora más. El mítico segundo movimiento, buah, Sí, sí. es que a mí el otro día estamos ensayándolo, es que pelo de punta. Yo estuve ayer todo el ensayo con los pelos de punta, por ejemplo. Muy heavy, Es muy una heavy. pasada. Sí. Y nada, pues eso, lo que comentas. Estamos aquí un poco los cuatro para hablar un poco de temas en general. Y ya lo has dicho antes, un poco el miedo también que a veces tenemos los músicos, quizá un poco que estamos estudiando y que, pues, no, como viendo ese futuro a lo mejor que se acerca y que es un poco distinto a la gente que vamos a sacar otra carrera mal y un trabajo a lo mejor pues más estable, no sé, un poco miedos que a veces hay de vez en cuando y un poquillo pues otros aspectos en general, pues, por ejemplo, cómo nos preparamos para un concierto, qué solemos hacer no solo técnicamente sino también mentalmente, cómo nos preparamos por ejemplo para tocar este concierto. No sé, por ejemplo, Álvaro, cómo te has ido preparando pues eso, no solo técnicamente, porque es un concierto que requiere mucha habilidad, pues escalas para arriba, para abajo y todo el rato, pero también mentalmente a lo mejor tienes técnicas que utilizas y demás. Cuéntanos un poquillo. Bueno, este concierto, como tú has dicho, es una movida, hablando mal de pronto. Y bueno, he trabajado en dos direcciones. La primera dirección es mentalmente. He visualizado muchísimas veces este concierto, lo he visualizado en diferentes situaciones de concursos que lo he tenido que tocar, diferentes orquestas, cómo va a ser el ensayo, cómo va a ser luego el concierto. Y la visualización es una herramienta que me ayuda muchísimo a que cuando vine aquí ayer, por ejemplo, y me senté, pues era una situación con la que me sentía más familiar. O sea, no estaba del todo súper cómodo porque es la primera vez que tocas con una orquesta, con un director, pero te ayuda a sentirte bastante más cómodo. Y luego en la dirección técnica, este concierto en concreto, como hay mucho miedo, y hay también mucho miedo generalizado. Tú antes de empezar a tocar el concierto de Aranjuez, los guitarristas te dicen, uy, es que la escala del tercer movimiento, uy, el primer movimiento, ese fragmento, cuidado, ten cuidado. Entonces al final, antes de empezar a tocar el concierto de Aranjuez, ya tienes muchísimo miedo. Claro. Entonces, una táctica que he utilizado para estudiarlo técnicamente y enseñar a mis manos que no hay miedo, que solo hay música, es tocarlo muy lento, pero muy lento a un nivel exagerado, es decir, una nota cada 2 segundos. Entonces, es una manera de afianzar técnicamente el concierto, de manera que controle cada movimiento perfectamente y que cada movimiento sea súper sencillo y súper simple. Y es como esta sensación de estar así en la playa tumbado, de estar en un spa súper relajado, y lo tocaba así muy lento, y al final, a través de la repetición, consigues que tus manos aprendan y tu cuerpo que no hay tanto miedo y no hay tanto estrés y que no es nada dramático, que simplemente son simples mecanismos técnicos que hay que asimilar y hay que solucionar. Claro.
eso suena muy bonito, luego vienes aquí, Vamos a hacerlo. luego vienes aquí, Y empieza la orquesta empieza a correr y ya. Culpa nuestra, Empezamos a correr. Trompetista. Pero bueno, es una estrategia que a mí me ayuda mucho en este concierto a superar ese miedo. Y cada vez que lo tengo que tocar, siempre los días de antes lo preparo así. No lo toco casi nunca rápido, alguna vez que me lo permito, pero casi nunca, porque me gusta estar cómodo. Y luego confío en que las manos y el cuerpo son sabios y tienen la capacidad de funciona correr. esa memoria muscular también a veces, ¿no? Que Eso nos sí, ayuda sí. mucho. Una pregunta sobre eso, que es que yo he escuchado a mucha gente que dice, no, pues antes de un concierto lo bueno es un poco dejar también un poco de pausa, de tocar ese concierto, de no tocarlo todos los días a veces. Una vez que lo tienes preparado técnicamente ya hay un momento que ya no te hace falta seguir con ello. Y como que hay veces que madura solamente de no tocarlo. No sé si a ti te pasa o... En principio sí, lo que pasa es que es muy difícil no tocarlo, porque si ya te empieza a entrar el pensamiento de es que no lo estoy tocando y como todo el mundo dice que es muy difícil, no lo estoy tocando y ahora ¿qué hago? Entonces me cuesta mucho dejar de tocarlo. Aunque sí es verdad que los días que he dejado de tocarlo, lo cojo en 3-4 días sin tocar y me sale todo muchísimo mejor. Claro. Pero es totalmente cierto, pero hay que tener yo creo mucha fuerza mental Sí. y mucha confianza en uno mismo, a la cual todavía no he llegado, para poder dejarlo respirar unos días, especialmente antes de tocarlo con la orquesta. Es importante también ese descanso, ¿no? Como músicos parece que es pensamiento que tenemos siempre, ¿no? De, joder, no estoy ensayando un día y es como que pierdo... Se me ha olvidado Estamos todo. perdiendo, se me ha olvidado todo. Y hay un punto sobre todo de ya no de dejar de tocar, que no es tocar, porque hay veces que estamos haciendo técnica y tal y acaba siendo un poco tostón el hecho de hacer tanta técnica, acabas un poco con la cabeza frita. Y es también tocar un poco, a veces pues tocas un poco de jazz, tocas un poco de cosas que gustan, tocas 5 minutos de, pues eso, de improvisar y tal, y ya tienes un poco el día tocado y ya has tocado, ya no sientes, por lo menos en mi caso, que si dejo de tocar un día ya el morro lo siente y tal. Eso es muy importante también, el hecho de, y descansas la mente. A mí hay mucho el descanso activo. O sea, por ejemplo, pues lo que hacíamos antes, un poco el estirar, decir, oye, es que a lo mejor me viene bien este día parar y revisar a lo mejor mi cuerpo o pensamientos que tengo a lo mejor sobre un cierto pasaje, que es lo que dices, ¿no? Pensamientos preconcebidos de, es que esto es muy difícil, pues a lo mejor no, me conviene revisar cómo pienso acerca de mi instrumento, qué relación tengo con él, un día, por ejemplo, un día ese descanso activo y me viene, vamos, increíble, para el día siguiente ponerme otra vez de nuevo y ensayar. Sí, eso es increíble. Y tú, por ejemplo, Ángela, como directora y como pianista también, ¿ves diferencias entre cómo te preparas para abordar un concierto con una orquesta o como pianista? Pues, ¿cómo sueles hacerlo? Siempre me gusta partir de la misma base, que es entender profundamente la partitura, crear esta imagen mental, sonora, y luego, evidentemente, cuando tienes que tocar un instrumento, existe una parte física que no puedes evitar, ¿no? Pero se parece bastante. Me gusta empezar siempre con la partitura. Entenderla, entender la estructura, intentar entender qué hay ahí. Obviamente esto el primer día no se puede hacer, ni el segundo ni el tercero, y Claro. cada vez que vuelves a la partitura encuentras cosas nuevas. En cuanto a la dirección, por un lado está esa parte de entenderla, pero luego tienes que ver cómo la puedes trasladar al gesto y cómo la puedes trasladar al sonido. Claro. Y a las palabras que vas a usar para transmitirlo a los músicos. Claro. Porque una cosa es la idea que tienes, que puede ser un concepto abstracto, algo, un sonido, pero ¿cómo lo digo? De forma Claro. sencilla, como te digo, quiero esto de esta manera, ¿no? Entonces hay una parte de, digamos, técnica, de cómo la llevo al cuerpo y cómo la traduzco en palabras. Ok, claro. Y bueno, y luego en el piano, pues obviamente es lo mismo. Ajá. O sea, no empezar directamente con la parte, digamos, técnica, sino desde ese entendimiento de la partitura, empezar, pues igual, pues estudiarla, igual. Ajá. Pues eso, estamos hablando de cómo prepararlo, por ejemplo, pues eso. Mentalmente y sobre todo el tema de visualizaciones, porque sí que tenéis un vídeo, ¿no? Juntos, hablando de ello. ¿Podéis hablar un poco de...? Bueno, tú sabes más. Bueno, a ver, la visualización yo es algo que llevo trabajando muchísimos años. No puedo ser muy específico con palabras técnicas, pero puedo hablar bastante desde la experiencia. Y para mí es imaginar tal y como si lo estuvieras viviendo. Y cuantos más detalles tengas, mejor. Y cuantas más situaciones visualices e imagines, mejor. Y si la visualización es realmente profunda, muchas veces he estado visualizando cómo es, por ejemplo, tocar el tercer movimiento y noto incluso que el corazón me palpita más, o situaciones que me dan un poco de pánico, lo noto. Y las que son muy placenteras, pues también. Entonces, lo suelo hacer antes de dormir. Ok. Y hay muchos días que precisamente por eso me cuesta muchísimo dormir.
Vaya, Porque acabo de hacer una visualización que a lo mejor no ha ido, o sea, he imaginado como que a lo mejor, pues no sé, estoy tocando y de repente hay una mosca y me desconcentra. Claro. Todas esas cosas, para mí, hay que visualizarlas, Ujú. porque todo puede ocurrir. Claro. claro, Entonces eso es ponerte en todas las situaciones posibles para que luego cuando llegue el momento, para tu cerebro sea algo nuevo. Y no sé, tú que estudias psicología, Ajá. no sé hasta qué punto el cerebro diferencia cuando una situación es real y cuando una situación es imaginada, porque para mí muchas veces imaginándolo muy profundamente es prácticamente igual. Estamos Ángela y yo mirando y Mirándonos. diciendo exactamente lo mismo. O sea, al final el cerebro es vamos, un principio fundamental. Bueno, las neuronas espejo, no sé si sabéis lo que es y demás, pero vamos, funcionan de la siguiente manera. Si pongamos que yo hago un gesto, tu cerebro me está mirando y está diciendo, vale, pues está activando esta parte del cerebro para poder levantar esta mano. Con lo cual, si está activando también tu cerebro ese patrón, porque se activa también esa mano levantándose, aunque no se levante, obviamente, porque luego pues tiene que mandar la señal motora, digamos, para que se levante la mano. Pero sí, al final el cerebro no distingue, digamos, entre las situaciones que tú estás viviendo, porque las situaciones estás viviendo en tu mente, y las que vives de forma real. Son estímulos que procesas de la misma forma. Exactamente. Es que es muy evidente, es como la primera vez que conduces te da miedo, pero luego llega un punto en el que te deja de dar miedo. Pues Eso para mí es. es igual. Me daba miedo tocar el concierto de Aranjuez y cuanto más lo visualizo y cuanto más lo vivo, menos miedo me da. ¿Te visualizas? A mí me parece muy curioso esto. ¿Te visualizas solamente viéndote a ti mismo en primera persona? O sea, como estás viendo ahora la vida. ¿O también desde fuera? Pongamos que estás en la última fila del teatro y te ves cómo estás tocando tú desde fuera. Eso lo hablamos Ángela y yo el otro día y que creo que ahora va a aportar un dato muy interesante. Ah. Pero normalmente yo visualizo en primera persona. Ujú. Y me cuesta mi manera natural de visualizar es en primera persona. Desde que salgo del hotel, desde que salgo del camerino hasta el escenario, como si estuviera viviéndolo. Me cuesta muchísimo verme desde fuera. Porque al final tampoco la situación, a mí no me preocupa mucho lo que pase alrededor, no es algo que me concierne. A mí lo que me preocupa y en lo que centro la atención es en mi propia sección, en mi propio cuerpo, en la mente, en las manos, en cosas técnicas. Pero sí que sé mucha gente que visualiza desde fuera. Sí, tenemos el término asociado-disociado. Ajá. Cuando nos imaginamos una situación asociados a ella desde dentro, ¿no? Con las sensaciones en el cuerpo, viéndolo en primera persona, las emociones son mucho más intensas. Entonces, si tenemos una situación que nos estrese mucho, es mejor que no las imaginemos desde fuera, Eso es. porque va a perder intensidad. Si yo me imagino a mí misma tocando un concierto y esta situación me genera mucho estrés y lo vivo desde dentro, como tú dices, ¿no? Me empieza a palpitar el corazón, incluso puede que se active, ¿no? Esta respuesta de huida, sudoración en las manos, se dilatan las pupilas. En cambio, si me imagino desde fuera, va a disminuir y poco a poco le voy diciendo a mi cerebro que igual no es tan estresante esta situación, igual no es tan peligrosa. Eso es. Además, muchas veces lo que se utiliza como terapia para la gente que tiene ansiedad escénica y demás es, es exposición progresiva y gradual, que al final es, en cierta parte, imaginarte desde fuera es como un primer paso para reducir todas esas emociones, esa ansiedad y demás. Y poco a poco pues, puedes ir implementando incluso imaginarte a ti mismo, pero quizá no tocando en el Nacional, sino tocando pues, a lo mejor delante de 3 personas. Y poco a poco ir subiendo estímulos, tener en cuenta cada estímulo, por ejemplo, qué número de personas hay en el escenario, qué grande es el escenario, qué concierto estás tocando, y poco a poco ir subiendo esos estímulos para que tu cuerpo, tu cerebro se acostumbre a que vayas poco a poco subiendo ese nivel de intensidad. Me encanta. Y También, bueno, que los miedos estos vienen un poco provocados también por un poco lo que hemos vivido antes, ¿no? Y el hecho que la gente nos mete una presión que a veces no es la que debería de ser, ¿no? Al final, profes que han sido muy malas influencias para nosotros, gente que nos motiva con que no somos capaces de tocar un concierto, como puede ser el Aranjuez, por ejemplo. Y no sé, yo creo que eso viene un poco también muy mal. No sé si vosotros opináis un poco lo mismo. Por lo vivido y por lo que te han dicho, ¿no? Porque muchas veces yo hablo con gente que tiene un miedo al ridículo o, bueno, un miedo escénico, pero a lo mejor no han tenido una experiencia mala tocando al público, pero sí que han tenido alrededor personas que les han metido este miedo de ¿estás nervioso? Ten cuidado, a ver... ¿no? Claro, y te meten un miedo que realmente no es tuyo, que no has vivido, que no has desarrollado por una experiencia como tal. Hay ocasiones en las que sí, ¿no? Pero sí, ¿no? A veces es vivido y a veces es que te lo han metido dentro. Y hablando de emociones y de cómo percibimos cada uno cuando estamos tocando lo que sentimos, obviamente, lo que comentamos antes, el segundo movimiento del concierto de Aranjuez, para mí es súper emocional. No sé si cada uno de vosotros cómo vivís dentro de esa emoción,
pues tú tocando como solista, nosotros de componente de la orquesta, tú Ángela también viéndolo y vamos, como me parece muy interesante cómo vives tú ese segundo movimiento y en general el concierto de Aranjuez. Pues en mi caso, por ejemplo, ha ido variando mucho a lo largo del tiempo. Hace unos años me metía en esta emoción incluso un poco impostada, porque conoces la historia de Joaquín Rodrigo, conoces la historia de su hijo, que no pudo nacer, de su mujer enferma, escuchas ese movimiento, te vienen esas imágenes a la cabeza y de alguna u otra manera te sugestiona y eso pues te causa emoción, te causa, digamos, tristeza, melancolía. Pero desde hace un par de años o un año estoy intentando vivirlo un poco desde la propia música en sí misma, ¿no? Y tras leer también a Rodrigo cómo le salió ese movimiento, él dijo algo como que le brotó directamente, que no hubo un proceso compositivo, que estaba tan tranquilo y de repente le vino a la cabeza. Digo, si a Rodrigo le vino de una manera tan natural, ¿por qué estoy yo intentando impregnarme de una emocionalidad? ¿no? Entonces, últimamente estoy intentando relajarme, escuchar el sonido, tanto como el que toco como el que toca la orquesta, e impregnarme de eso y entender cómo eso conecta conmigo. Ayer, por ejemplo, cuando estaba aquí tocándolo, me entró una sensación de tristeza súper profunda mientras lo tocaba y no estaba pensando en ninguna imagen. Entonces eso me lleva a pensar que a lo mejor la música es mucho más que las notas o el sonido o el vibrato o el color. A lo mejor hay cosas que van muchísimo más allá, ¿no? Y a lo mejor hay cosas desconocidas y yo creo que ese es el misterio de la música, ¿no? Que sin saber por qué hay algo que te produce, pero sin la necesidad de una mente, sin la necesidad de pensar. Creo que todo va un poco más allá y todo lo que podemos producir con las manos y todo lo que podemos percibir con los sentidos se queda corto al verdadero misterio de la vida y de la música. Y creo que ahí es donde radica la magia del concierto de Aranjuez, en dejarse llenar. Y entonces, por ejemplo, mi interpretación en este caso huye mucho de ese hiperromanticismo de intentar tocar lo bonito, intentar ser muy expresivo. Estoy intentando simplemente relajarme y de alguna u otra manera ser un canal de esa propia música, dejar que aflore. Y entonces a veces te invade, ¿no? esa sensación y incluso tienes como miedo, como, pero esto, ¿por qué? ¿De dónde viene? Si no estoy pensando en nada. Yo creo que ahí está un poco... Que eso es una cosa también que les pasa un poco, no sé si en tu caso, a los directores, que el hecho de prepararse también una obra históricamente, pues musicalmente, en cuanto a la armonía, de hacer un análisis un poco más interno, también está bien, pero el hecho de ser, no sé si en tu caso es, pero que hay gente que funciona, como decías tú, como parte también de la música para transmitir lo que quiere el compositor, ¿no? No sé si a ti te... Yo comparto mucho esta sensación de ser canal. Sí que a veces cuando estoy estudiando pues utilizo estas imágenes para entender, por ejemplo, texturas de orquestales y me ayuda mucho a colocar cada instrumento, pero es verdad que cuando estoy tocando o cuando estoy dirigiendo no estoy pensando en lo que me está transmitiendo, es incluso más, lo que decías tú de que va más allá del sonido, va incluso más allá de la propia emoción, ¿no? Y más allá de, incluso ha dicho él, lo que quiere transmitir el compositor, pero es que creo que va más allá de Rodrigo. Claro, es como que todos nos convertimos en uno, por así decirlo, uno con el compositor, con el público, con los músicos, y entre todos somos un canal de esa música para transmitirla a las personas que nos están escuchando y nos ponemos al servicio, ¿no? Entonces, sí que es verdad, a mí también me pasaba que yo tengo recuerdos de cuando estaba en el conservatorio o en grado medio que me imaginaba, ay, pues esto representa una niña que no sé qué. Y no tenía estas imágenes, pero ahora ya no voy tanto a qué representa en cuanto a imagen o emoción, sino a qué me transmite, ¿no? Como qué sale, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y convertirme en canal para que pueda, no sé, fluir, ¿no? Eso es Tan bonito, tío. Sí, es muy bonito. Al final la respuesta con la que acabo es como, no sé nada. Es que no sé nada. Llegamos a la conclusión de que no... Es que antes sabía No sabemos cosas, nada. porque decía, ay, qué bonito tal, la muerte de la hija de Rodrigo, tal. Pero es que ahora no sé nada. Es que ¿pero esto qué es? Y cuanto más sabemos, menos pensamos que sabemos todavía. O sea, que Es una cosa un poco más trascendental que técnica, ¿no? O sea, es un poco más una sensación, un algo, no sé cómo explicar. Muchas veces hay que quitar en vez de poner. Pero cuanto más ponemos, a lo mejor estamos bloqueando ese canal. Entonces, cuanto más quitamos, más libre está para que salga lo que realmente hay ahí. Yo creo que también le pasa a muchos creadores eso. Por ejemplo, pues, ya lo decíamos, compositores, pintores, etcétera, ¿no? Pues gente que
crea, que trae algo de cero al mundo, es como que sienten como eso, ¿no? De decir, yo es que simplemente soy un canal para que se exprese algo más allá de mí. Y, por ejemplo, Rick Rubin, que tiene un libro que es muy famoso ahora mismo, que no sé si sabéis quién es un compositor, bueno, es productor estadounidense, ayuda a músicos, pues, por ejemplo, Kanye West, este tipo de personas, ¿no? Y tiene un libro que saca hace poco de la creatividad, súper interesante. Dice eso, que para crear algo de verdad y sincero, tienes, digamos que, no bajar tu ego, sino, bueno, ponerte un poco a servicio de eso que está más allá de ti, que quizás no logras comprender, pero que si tiene que venir al mundo, vendrá. Y es a través de ti, a través de una persona, de otra. Sí, es una parte que está dentro, que no hace falta sacarla. Eso es una parte como que ya no entendemos propiamente nosotros mismos de nosotros, yo creo un poco, y que eso va solo, que es fluir un poco la palabra. Sí, sí, sí. Esto es una cosa que yo creo que en los conservatorios, por ejemplo, no se enseña mucho, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que se centra muchísimo todo en la técnica, el hecho de interpretar, como que se deja un poco más aparte, se centra más en la técnica de interpretar en cuanto a la armonía, en cuanto a las intenciones del compositor. Y yo creo que falta un poco eso en los conservatorios. Eso es. O sea, yo siento que es eso, justo más... yo por lo que he vivido, es por mi profesor y gente que tenía alrededor y demás, sí que nos hemos centrado un poco más en la parte más de interpretar, pero es verdad que se aborda desde el, vale, pues analizando bien cada detalle, cada aspecto, cada tonalidad, cada armonía, y es un poco más eso, más interpretación técnica que esta interpretación un poco más filosófica, Claro. y desde ese punto de vista más, no sé, que ahora mismo parece, a lo mejor parece una ida de olla, puede parecerlo, pero es verdad que si se empieza, no sé, a estudiar o a entender de verdad, creo que puede ser muy útil para... Sí, que va mucho de la mano con la filosofía al final, ¿no? Sí, pero también creo que ese punto de partida, ¿no? De hacer una buena interpretación técnicamente hablando, y hablo técnica incluyendo la música, no hablo solo de mecanismo, creo que es fundamental. De hecho, hay mucha gente que no hace nada, que toca muy simple, y con la música de Bach, por ejemplo, es muy claro. El que más simple lo hace, el que mejor lo hace a nivel técnico, al final, yo como oyente, es la interpretación que más disfruto. Y es porque deja respirar a la música y la deja estar. De por sí ya tiene claro, algo. y dejar estar a la música es gracias a que la técnica musical y mecánica está muy depurada y está muy clara. Entonces, muchas veces se hace esta pregunta de ¿tú qué prefieres? Como lo típico, ¿no? En la sociedad en la que estamos, que o piensas A o piensas B. ¿Una interpretación súper pasional y con fallos o una interpretación perfecta, pero un poco fría y sin ningún fallo? Pues claro. siempre se dice la pasión y todo esto porque de cara a la galería quedan mejor. Pero después de escuchar muchos conciertos, hay veces que digo, pues es que disfruto más de cuando la música está puesta sin más y está limpia y se puede escuchar claro y yo puedo disfrutarla, que cuando una interpretación está llena de ego y de suciedad y de, pues mira qué expresivo soy y qué bonito toco. Claro. No sé. Sí, yo creo, eso que dices tú, yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, claro, la persona que no tiene, o sea, la persona virtuosa como tal, si no entiende el hecho de que está dejando pasar la música sabiéndolo, yo creo que pierde un poco la gracia, se queda todo un poco plano si no entiende eso, ¿no? Pues sí, claro, por supuesto, y de hecho pienso que según qué música también y según qué estética interpretativa, el ego es muy necesario. Y bueno, en el repertorio de guitarra tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? De música que no tiene una gran complejidad y que tienes que poner mucho de tu ego, mucho de tu parte para que eso funcione. Pero, por ejemplo, el concierto Aranjuez, el segundo movimiento, es que para mí cuanto más haces, más lo destrozas. Claro. Ya de por sí la música tiene ese elemento, ¿no? Me quedo atrás y lo toco limpio, ya. Claro. Ya. Jolín, pues sí, ya, o sea, a mí esto, te digo que estamos aquí filosofando y a lo mejor puede parecer un poco tal, pero creo que es fundamental y que estas cuestiones se tienen que hablar y que debatir, porque, por ejemplo, pues es lo que decías, a lo mejor como alumno de conservatorio no se comenta o no se suele... Eso es, o sea, es de hecho de comentarlo, ya claro, sabes. Y no sé que tengas estas charlas que estamos teniendo aquí extracurriculares, no se habla, y a lo mejor con tu profesor, si hay buen rollo con tu profesor, creo que es fundamental para que se hable y que esas cosas se comenten. Y ya no con el profesor, el hecho del aula en general, de gente que comparte eso mismo. Sí, eso es. O sea, yo creo que eso viene mucho, a mí en mi caso, por ejemplo, mi profe es una persona muy amable con todos sus alumnos, que es muy cercano,
Y el hecho de eso crea una piña entre, en este caso, los trompetas de mi antiguo conservatorio, que da un gusto alucinante y se pueden hablar de este tipo de cosas y desde ahí sale ya esa sensación, por así decirlo. No sé. Sí, y creo que también va de la mano de este trabajo más técnico, o sea, para poder llegar a esa profundidad o a convertirnos en canal, no puede salir de la nada, sino que a través de ese trabajo de entender la armonía, de entender la articulación, cuanto más profundo llegas, más puede salir lo demás. Porque esperar que salga, porque sí, por el tema, claro. oye, a veces puede pasar, ¿no? Pero va de la mano. Lógicamente. O sea, aquí priorizamos siempre que haya buena música Sí, eso siempre. y que estudiemos bien. O sea, que la práctica de libertad, por favor. Hacedlo. Pero es lo que decías, también con ese buen rollo con compañeros y yo creo que, joder, pues nosotros que tenemos aquí buen rollo es que en la se ve la Horcam y orquesta. demás, es lo que te decía. Es una también maravilla verlo. El cómo otro día bien tocando, lleváis. pues, ¿sabes? Viendo a lo mejor a Concertino o viendo a ti y tal, pues yo sentía, digo, guau, qué a gusto estoy. Sí. O sea, Y el hecho ya, es lo que decías tú de lo extracurricular, como esta charla, por ejemplo, el hecho de echarnos ahí, tomar algo ahí en el bar todos juntos, pues también hace grupo, hablar de la gente, ver cómo es cada uno de personalidad, ver cómo, pues escuchar también en la orquesta y dices, ah, mira, si yo estaba hablando con este en el descanso, voy a escucharle. Ah, qué bueno. Ah, mira, se hace esto en la obra, tal, y eso es muy importante también. eso es. A mí algo que me encantó ayer, que os estaba viendo, como cuando pues, uno hacía un solo, una intervención, os mirabais entre todos, como compartiendo, me pareció tan bonito. Ajá. Me encanta verlo. Como directora de orquestas, ¿tú cómo no sé, tratas de potenciar eso en las orquestas en las que estás? ¿Cómo lo valoras tú como directora? ¿Cómo ves que, no sé, cuéntanos? Yo ahora mismo orquestas solamente he podido dirigir en cursos, ¿sabes? Tengo una banda y sí que intento que se escuchen entre ellos, que, bueno, porque muchas veces, yo me acuerdo cuando llegué que me dijeron, nosotros no hacemos matices, nosotros solo tocamos fuerte, ¿no? Entonces el de la percusión, obviamente, el de la batería es el que ganaba. Y fíjate, era ya, vale, pues hay que escuchar la madera, hay que escuchar lo que está haciendo aquí, la articulación, como Javi, como el trombonista, que la está haciendo tal. Entonces ya ves cómo ellos poco a poco van creando este grupo, ¿no? Esta familia musical en la que todos nos escuchamos, todos somos parte de una misma cosa. No soy mejor por ser primero, ni soy peor por ser tercero, no, es que todo es importante y el tercero, si no está, no es algo completo, ¿no? Entonces el escucharse, el compartir, el valorar lo que hace el otro, me parece algo muy importante. Ajá. Hay un estudio súper interesante que lo traigo así ahora. No está preparado en casa para nada. Pero hay un estudio muy interesante que publicó Nazaret Castellanos, no sé si es quién es, Sí, la recomiendo. del cerebro. Increíble. Pues publicó que un estudio que hizo con músicos de jazz, cuando estaban tocando en un escenario, todos juntos y demás, se compenetraban tanto que las ondas cerebrales que generaban y demás estaban igual, o sea, estaban compenetradas igualmente, igual que la música. O sea que es súper interesante eso, ¿no? Al final conectar y, por ejemplo, yo el otro día tocando trataba de conectar contigo con el segundo movimiento y en todos porque Estamos mirando. hay algunos pizzicatos que no llego a cuadrar y me frustra que te Pero intentaba y digo, joder, macho, es que, o sea, de verdad he intentado como hacer ese esfuerzo de sentir tu frase y cómo iba bajando, subiendo, tal. De hecho, ayer por la tarde los cuadramos perfectos. Y fue por eso. Yo también estaba sintiendo ese pulso, ese latir. Eso es. Y me sentía muy conectado a vosotros. Eso es. Cuando lo Vamos, yo creo que es fundamental. Sin duda. Y no solo en esa parte, sino un poco en general. Bueno, hoy en el concierto no me voy a poder girar, pero bueno, te Pero sentiré. mentalmente estamos Ya conectados. Estamos las conectados. ondas cerebrales van a Están estar sincronizadas. a tope. Algo que me gustó mucho que dijo Jordi en el ensayo es que la música siempre se hace en el momento, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos hablando, el estar escuchando qué me está ofreciendo el otro. Yo también desde la posición de directora no solamente doy, sino que me gusta recibir, a ver qué me están ofreciendo, ¿no? Y esa conexión que decís, ¿no? A ver qué está haciendo mi compañero. Claro. Es que esa es la magia de la música. Y te mete en ese estado de flow, de decir, es que estoy conectado con lo que estoy haciendo. Totalmente. Por ejemplo, eso es una parte muy importante para mí, de sentirlo, y hay ciertas cosas que me sacan fuera. No sé si a vosotros os pasa también, que os suele sacar fuera, que os suele meter en ese estado. Bueno, o sea, tocando la guitarra es muy fácil que te salen muchas cosas. Es muy fácil que una nota te suene sucia, es muy fácil que suene un ruidito, es muy fácil que la uña tal, que la cuerda se hay como muchas variables, ¿no? Entonces,
es un constante. Pero al final, por ejemplo, para mí, poner la atención en el color, en el color del sonido, es algo que me conecta, porque precisamente es lo que me enamoró de este instrumento y es precisamente lo que me conecta cuando estoy fuera. O sea, por poner el oído ahí en el color, ¿no? En la estructuralidad del sonido, ¿no? En la dimensionalidad del sonido es lo que me hace... Estoy en casa. ¿Y a vosotros? Es una pregunta que la verdad que es complicada, ¿eh? Sí. O sea, sé que entrar en estado de flow, a lo mejor yo he entrado en los conciertos, me pasa bastante, cuando de verdad, y lo que decíamos antes, va lo mismo, es decir, vale, yo ya he hecho mi trabajo técnico, esto ya está, lo que no esté, pues no está, pero yo lo he intentado, al menos que esté ahí. Y en el concierto, pues dejarme fluir de esa manera y sentir que la música va a actuar por sí sola y con mi trabajo ya hecho sobre ella, es que me deja, vamos, y súper tranquilo, para poder estar de verdad conectando con las emociones que me transmite la propia música. Y claro, a veces me saca pues algún pensamiento que hay de vez en cuando en mi propio concierto, es que la mente, ¿cómo es? La mente es Siempre se cuela, ¿eh? Hay pensamientos a veces que, jo, macho, pues, y esta nota y este pasaje, y sobre todo también anticipación, de decir, este pasaje que viene ahora, Sí, me escuchas. lo que decíamos antes de, muy complicado tal, pero al final, eso me suele sacar. Pero si de verdad hay un trabajo de reconectar y de haber hecho ese trabajo antes de reestructurarte cognitivamente, vuelves a entrar. Cuesta un poquito, pero vuelves a entrar poco a poco. No sé si os pasa. A mí me pasa justo lo mismo. Como el estado de flow más fácil de entrar es estando en un concierto. Oye, si es un concierto un poco comprometido, que los metales, pocas veces tenemos un concierto comprometido tocando Mozart, pero bueno, o sea, sí suele ser. Pero yo qué sé, tocando una sinfonía de Mahler, una cosa así un poco más comprometida, sí que pues hay nervios, hay... Uy, me toca entrar, tal, justo antes de un solo, por ejemplo, que tienes que entrar en un solo, que sea una llamada súper comprometida, súper delicado, sí que empiezas así, con la cabeza, run, 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 y pues es cuando te salgas completamente del estado de flow, por así decirlo. Pero en el momento que ya, como has visto, la energía que hay en la orquesta, que eso es un poco lo guay de tocar en la orquesta, que se va empezando ese estado de flow entre todos, el concertino, mirando al director, mirando a los jefes de cuerda, tal. Y a mí eso es lo que me hace entrar muy fácilmente en el estado de flow, por ejemplo, no lo sé. Me encanta. Y así, Le así das como llevar la directora. energía. Pues mira, yo tengo diferentes estados de flow porque una cosa es con el piano. Claro. Mis miedos eran diferentes cuando hace años, ¿no? Cuando solamente tocaba el piano. Mi miedo era tener las manos frías, ¿no? Pero Claro. al empezar a dirigir, ese miedo obviamente ya no está. Entonces, lo que es dirigir no me asusta. En dirección, lo que me saca del estado de flow es a lo mejor de repente que hay un foco que digo, uy, esta luz, qué rara, y me puede Elementos sacar. de Sí, fuera, ¿no? sales al Claro. concierto y has estado enseñando en una sala en la que no estaba ese foco y de repente sales y hay un foco. Entonces, por eso viene bien la visualización, Claro. para poder prepararte para cosas que, bueno, imprevistas, ¿no? Una cosa que me conecta muchísimo en el piano es agradecer el público que ha venido, ¿no? Si empiezo a conectar con el miedo, digo, no, Ángela, mira, qué bonito que haya venido esta gente a escucharte, que te están dedicando su tiempo, su energía, qué oportunidad tan bella para transmitirle todo aquello que has estado trabajando, para, bueno, pues para crear un momento precioso, ¿no? Entonces, siempre que se me va, que aparece este miedo, aparece la mente, antes de empezar, pues conecto con eso. Y se me aparece en medio del concierto, vuelvo a conectar con eso. Y es que es curiosísimo porque la sensación de descontrol, de decir, ay, no me va a salir este pasaje, desaparece por completo. Parece una sensación de confianza máxima en lo que puedes hacer. Incluso también desaparece esta hipercrítica, ¿no? Que si pasa algo, pues da igual, ¿no? Al final estamos en el directo, ¿no? Pero sí, emerge esta confianza, este disfrute, la música empieza a fluir. Y a mí me conecta mucho eso, el agradecer la presencia del público, esto, que me dediquen su tiempo y su energía. Hay un tipo de meditación que es la gratitud, no sé si estáis un poco así, y también existe hacer gratitud como tal. O sea, escribir, por ejemplo, también se puede hacer escribiendo, escribir cosas de las que estás agradecido. Es hacer una lista de 5 cosas que te hayan pasado en el día, por ejemplo. Puede ser la cosa más absurda, yo que sé, que por esta charla, por ejemplo, estoy muy agradecido de tener esta charla. Eso, Totalmente. el hecho de volver, pues eso es lo que decías tú, si estás en medio de un concierto te vas completamente. Si has hecho todo este tipo de trabajo anterior que viene, es muy fácil reconectar con
con esa parte nuestra, ¿no? Totalmente. Y lo tendríamos que hacer más los músicos, ¿eh? Sí. Después de estudiar, en vez de pensar, vaya mierda de pasaje, no. Agradezco poder Eso es. tocar esto, ¿no? Y sobre todo también agradecido con el público, lo que decías antes, que al final parece que muchas veces decimos, es que el público pues, a veces no sabe, ¿no? Pero, joder, que están yendo a escucharte, ¿sabes? Que Saben más que nosotros. Saben más que nosotros, sí, y de hecho lo sienten más que sí, sí. Real. Hemos compartido experiencias, Si quieres tocar algo para nosotros estaría muy bien. ¿Sí? Hacerlo bien, ¿sabes? conectado emociones y compartido nuestra visión del mundo musical y artístico. Y esperamos haber aportado un poquito más de luz. No podemos estar más agradecidos de haber contado con Álvaro y con Ángela. Disfrutad. De lo que hoy nos toca. Vamos allá. Pues luego seguimos. Qué maravilla. Pues luego veremos más. Ya Sí, vamos en a ver unas si luego- horitas. a ver si luego sale. Seguiríamos hablando, pero aquí al Seguro que sí. concierto. Bueno, oye, pues un placer, chicos. Muchísimas Y gracias. Gracias nada, a vosotros Muchas gracias. por de este verdad. espacio. Claro que Tenéis sí. que seguir, ¿eh? Tenemos que seguir, hay que seguir a ver, pero...